Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender. Valientes integrantes de la Cuarta Transformación encaran a poderosa gobernadora. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y qué es lo que está ocurriendo en una conferencia de prensa. Los integrantes de la Cuarta Transformación y Andrea Chávez, esta diputada de Morena, encara a poderosa gobernadora de Chihuahua, a Maru Campos, y le da tremendo cerrón de hocico por no permitir que los niños reciban los libros de texto gratuito, ya que no le conviene a la oposición, porque en esos libros el contenido les enseñan a los niños que es una fake news, que son noticias falsas, y como la oposición es lo que se dedica a hacer, por eso no quiere entregarle los libros de texto gratuito a los niños. Por eso Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, está preocupada. Pues vamos, amigos, rápidamente a esta conferencia de prensa de la diputada Andrea Chávez de Morena y los integrantes de la Cuarta Transformación, cómo paran en seco a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Vamos, amigos, rápidamente con la información. Sesiones ordinarias. Muchísimas gracias por atender esta rueda de prensa convocada por los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT de Chihuahua. Nos acompaña mi querida amiga diputada Andrea Chávez, mi querido amigo diputado, ¿cómo te llamas? Jesús Briano, de Chihuahua, también de Morena ambos, y hemos convocado esta rueda de prensa para hablar de lo que pareciera ya el muy platicado tema de los libros de texto, pero queremos hacer un abordaje en lo que tiene que ver de la afectación que ha tenido en Chihuahua, porque dado la presentación del primer informe de gobierno del presidente del día de hoy, los objetivos de la Cuarta Transformación, queremos hacer énfasis no solamente en el acto criminal de la no entrega de los libros de texto en Chihuahua, primero, sino segundo, hacer un llamado a los maestros y a las autoridades educativas en Chihuahua a que dejemos de lado filias y fobias y podamos ir adelante con la entrega de los mismos. Como todos ustedes saben, desde que inició el análisis de los libros de texto, estados como Chihuahua, que se caracterizan por tener partidos de oposición, en este caso del PAN, han expresado, creo yo, sin mucho fundamento y sin haber leído los libros de texto, su oposición a los mismos. Pero hay que decirlo con toda claridad, nos dejaron colgados de la brocha, o dejaron colgados de la brocha a la a la gobernadora Maru Campos, y una controversia que parecía ser ideológica de la oposición en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Solamente estamos pagando los platos rotos en Chihuahua y en Coahuila, específicamente dos estados del norte, apenas 4 millones de libros de texto que se debían haber repartido en Chihuahua no se repartieron, y el día de hoy se cumplen 5 días de que los niños de Chihuahua en todo el estado han iniciado clases y no tienen libros de texto. No es que seamos mal pensados, voy a ser muy breve porque mis compañeros harán el uso de la palabra, pero esta cruzada que se suponía que era ideológica, que tenía 3 situaciones específicas que se queja, de la que se duele la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Primero, el tema de la educación sexual. Lo cual es completamente, bueno, creo que no podemos entrar en esa discusión, está superadísima, no estamos en la Edad Media, pero hay todavía quien piensa en este país que no se le debe dar educación sexual a los niños, en lo cual estamos completamente en desacuerdo. Segundo, el tema de la historia contada. ¿No les parece básicamente el papel que juega el presidente de la República en los libros de texto? Y luego dicen que los libros están ideologizados por eso, y el tema que han disfrazado de temas de faltas de ortografía, etcétera, que es el tema de la inclusión de la diversidad
pluricultural que hay en este país, con algunos cuentos que se han incluido en libros de español que son escritos por los mismos niños que se incorporan en los libros de texto. Con este pretexto se inicia esta acción de inconstitucionalidad, se otorga, pero no se dice con base en qué y esperando qué. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que los niños de Chihuahua no tienen que pagar los platos rotos de las diferencias ideológicas de Maru Campos con la Cuarta Transformación, primero. Segundo, que todos tenemos derecho a la educación y por más que exista esta resolución de uno de los ministros de la Corte, no se le puede negar a los niños el derecho abstracto que tienen constitucional a la educación y no lo puede hacer ni un ministro de la Corte ni una gobernadora. Y por último, que hacemos un llamado a que se dejen de lado estas, vamos a decir, fobias ideológicas y pues aquí es donde va el tema un poco más específico, la preparación que había para este golpe en contra de los libros de texto en Chihuahua, que curiosamente se suplirán con fotocopias y que se preparó en el presupuesto de Chihuahua con 197 millones de pesos en Chihuahua que se presupuestaron desde enero de este año, diciembre del año pasado, para sacar fotocopias para poder cumplir y suplir la entrega de libros de texto. Yo ahí dejaría mi participación y le daría la palabra a mi compañero Jesús Roberto Briano. Muchas gracias, Lilia. Bueno, yo voy a dar algunos datos de cómo se realizaron estos libros. Fueron 32 asambleas con las cuales fueron conformadas para realización de los libros. Se utilizaron, o fueron participantes 1.035.121 maestros. Se obtuvieron 109.089 respuestas, dentro de ellas también con participación de tutores, para la realización del diagnóstico del plan de estudios de los libros de textos gratuitos. Se crearon grupos de trabajo con los maestros y tutores. Por parte de la convocatoria en conjunto fueron 55 dependencias. Los grupos de trabajo se realizaron en 65 sesiones que duraron 279.278 horas con 52 minutos. En las que se generó un diálogo para la integración de los planes de estudios, metodologías, criterios editoriales para los libros de texto. Al terminar los proyectos de los libros de texto pasaron una fase de revisión por parte de todas las entidades federativas. En el caso de los libros de texto de primaria, de primero y segundo, se revisaron 418, mientras los libros de texto de tercero a sexto de primaria fueron revisados por 507 personas, un total de 950 maestros. En relación a la cantidad de libros de texto, no existe entre mayor número de páginas de matemáticas y el aumento de los resultados de la prueba PISA, es decir, el rendimiento académico. Sin embargo, dando por ejemplo los 5 libros de texto de primero de primaria, en su conjunto presentan 210 páginas relacionadas con matemáticas, reflejando 2 páginas más que la última versión. Entonces, esto no es ningún ocurrencia ni nada, es todo un trabajo de muchos maestros, de 1 millón de maestros, que la gobernadora pretende faltarle al respeto a todo el conocimiento, a toda la preparación que se hizo para estos libros de texto. Entonces nosotros consideramos que la gobernadora no tiene fundamentos ni académicos ni legales para no repartirlos, sino que solamente es un acto político más que nada y afectando a miles de alumnos y padres de familia. Entonces nosotros hacemos un llamado para que ya la gobernadora deje esta situación y ya lo reparta, porque está afectando mucho al derecho universal a la educación de los niños. Es cuanto. Muy buenas tardes, tengan todas y todos muy agradecidos con atender la convocatoria que muy amablemente hicimos y por iniciativa de nuestra querida amiga, la diputada federal Lilia Aguilar, diputada federal del Distrito 3 de Ciudad Juárez. Saludo con gusto a mi compañero Jesús Roberto Briano Borunda, diputado federal de la capital Chihuahua, y a mi compañero diputado de Ciudad Juárez del primer Distrito Federal, Daniel Murguía Lardizábal, por supuesto, a quienes el día de hoy nos están viendo a través de la transmisión en redes sociales y
también a través del canal del Congreso. Efectivamente se cumplen el día de hoy 5 días en los que las niñas y los niños del estado de Chihuahua no tienen libros de texto. Se cumplen 5 días en los que las maestras y los maestros no tienen libros de texto para utilizar como material de apoyo en las aulas de las primarias y las secundarias. Se cumplen muchos días, prácticamente 2 semanas de manifestaciones de madres y padres de familia y de integrantes del magisterio, de maestras, de maestros que no solamente tienen la nómina federalizada, sino inclusive se han manifestado aquellas y aquellos maestros que integran el subsistema educativo estatal. Muchas y muchos de ellos nos han hecho saber las amenazas que han recibido de parte del gobierno del estado para entrar en este juego de grilla y politiquería que ha encabezado de manera irresponsable y de manera irracional la señora gobernadora María Eugenia Campos. Yo simplemente les voy a dar 3 argumentos de por qué las y los legisladores federales de la coalición de la Cuarta Transformación, Juntos Hacemos Historia en el estado de Chihuahua, estamos en contra no solo de la postura de la gobernadora María Eugenia Campos, sino también de la resolución del ministro Luis María Aguilar, que ha definido suspender de manera provisional la entrega de estos libros de texto gratuitos. No existe fundamento legal alguno que sustente la posición de la gobernadora o del ministro. En todo caso, es anticonstitucional porque atenta en contra del derecho establecido en el tercero constitucional en términos de acceso a una educación obligatoria, pública, laica, gratuita, universal e inclusiva. Y además atenta en contra del mismo derecho que le otorga la rectoría, escuchen bien, al Estado mexicano en la educación. Y no solo van en contra de la Constitución, sino de la Ley General de Educación, que establece en su artículo 113, en su fracción número 4, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la siguiente atribución: elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Es una facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, es decir, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Además, la decisión es completamente irracional porque se basa en argumentos ficticios. Los libros de texto gratuitos de este gobierno federal han sido objeto de una guerra completa, abierta de parte de los representantes del conservadurismo, de la derecha y de la oposición en base a mentiras y fake news. Todas y cada una de ellas han sido desmentidas en la conferencia mañanera y en las redes sociales. Una de ellas ya la platicaba el diputado Jesús Roberto Briano Borunda, que es que básicamente estos libros de texto no se prepararon. Sabemos la cantidad de consultas que se hicieron con el magisterio, con la participación de más de 1 millón de maestras y maestros, 32 asambleas, una en cada entidad federativa. Muchos consultores de asociaciones civiles, de la iniciativa privada y de más de 60 dependencias públicas. Otros de los argumentos ya los virtió mi compañera Lilia Aguilar, que se basan prácticamente en fobias ideológicas. Lo que no tolera la derecha es que hayamos cambiado el modelo educativo de un enfoque de competencias a un enfoque de inclusión, en donde no nada más se premie la excelencia educativa, sino que intentemos tenderle la mano a aquel niño, a aquella niña que se encuentra en la Sierra Tarahumara, que se encuentra en el municipio de Urique, de Guasapares, en Guadalupe y Calvo, en Huachochi. Esas son las niñas y los niños que están siendo verdaderamente afectados por esta medida, que además de ser ilegal e irracional, es completamente irresponsable, porque la señora gobernadora María Eugenia Campos no tenía un plan B al tomar una decisión como esta, y para ello me permito demostrar en dos notas, una de ellas la publicó el sitio oficial del gobierno del estado de Chihuahua. Escúchenlo bien.
se preinscribieron 146,409 estudiantes para el ciclo escolar 2023-2024 en educación básica. Más de 140,000 estudiantes preinscritos según el propio gobierno del estado. Pero también según el propio gobierno del estado, a raíz de esta estrategia de donación de libros de texto de otros ciclos escolares, solamente se lograron recabar 5,000 libros de texto. Es decir, el gobierno del estado de Chihuahua está de manera transparente confesando que está dejando a más de 140,000 niñas y niños sin libros de texto. Y como la derecha siempre ha visto a la educación como un negocio y al conocimiento como una mercancía, ahora la señora gobernadora ya le entró el ánimo por el dinero y dijo que le va a comprar los libros de texto a las madres y a los padres de familia. Nos parece una verdadera insensatez. Como bancada de la Cuarta Transformación en el Estado Grande, hacemos un llamado a la gobernadora del estado de Chihuahua a cumplir con la ley, actuar de manera responsable, razonable y a entregar de manera inmediata los libros de texto que ya se encuentran en las bodegas del gobierno del estado de Chihuahua. Y el segundo llamado es al ministro Luis María Aguilar, que en tiempo récord otorgó la suspensión de la entrega de los libros de texto gratuitos. En menos de 5 días naturales ya había suspendido la entrega de los mismos, basado en un argumento: que el Plan Nacional Educativo no había sido publicado. Y es por ello que la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y el equipo jurídico de la Secretaría de Educación Pública ya interpusieron los recursos en contra de la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar, pero también en contra de la admisión de la propia controversia constitucional, porque hay un hecho superviniente: ya se publicó el Plan Nacional Educativo. Y por eso el llamado es a que las ministras y los ministros detengan la suspensión provisional de la entrega de libros de texto gratuitos, dejen de vulnerar el derecho de las niñas y de los niños de Chihuahua de accesar a la educación y puedan resolver en el pleno el fondo del asunto. Necesitamos garantizar libros de texto gratuitos para las niñas y los niños de Chihuahua y de manera solidaria también para las niñas y los niños del estado de Coahuila. Estamos abiertos a sus preguntas. ¿No hay preguntas? No. Listo. Tú no, me dijo que no. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.